¿Por qué no abre su Biblia junto conmigo en Romanos capítulo 8? Romanos capítulo 8. Qué bendición es estar en la iglesia, amén. De verdad, lo digo de todo corazón. Qué bendición es estar en la iglesia. Romanos 8. Creo que todos alguna vez hemos escuchado la palabra redención y no siempre sabemos qué es lo que significa. En pocas palabras, hermano, redención significa recomprar o redimir significa recomprar. Y se aplica, o una redención es el pago que se obtiene o para obtener más bien la libertad de un bien que se había vendido, empeñado o hipotecado. Cuando tú hipotecaste, no sé, tu casa y de alguna manera ya la perdiste o estás a punto de perderla, tú haces un pago, el pago de esa deuda y con eso redimes la deuda, o sea, recompras, el bien vuelve a ser tuyo. Este término que todavía se utiliza el día de hoy en los servicios bancarios y financieros surgió en la antigüedad. En la antigüedad, cuando una persona se endeudaba y la deuda por los intereses, por el tiempo, por lo que usted quiera, iba creciendo, el acreedor tenía todo el derecho legal de ir a la casa del deudor y de quitarle sus cosas, quitarle sus muebles, su herramienta, quitarle su casa, quitarle sus terrenos para cobrarse la deuda. Pero si la deuda era muy alta y con los bienes materiales no alcanzaba, lo que la ley permitía era que el acreedor tomara a los hijos o incluso a la esposa del deudor para venderlos como esclavos y de ahí cobrarse su deuda. Pero llegaba a darse el caso en que la deuda era tan grande, hermano, que ni siquiera con eso se le podía pagar al acreedor. Entonces el acreedor tomaba al deudor para sí como su propio esclavo. Y ya sea que lo conservaba o lo vendía, y ya con eso era lo último con lo que él podía cobrarse, con la libertad de su deudor. Ya, si después de eso ya no alcanzaba, ya no había otra manera de pagar. Entonces, ¿qué era lo que sucedía cuando alguna persona era vendida como un esclavo para pagar una deuda? Bueno, cuando una persona se convertía en un esclavo, hermano, esa persona dejaba de ser persona. Pasaba a convertirse como en un mueble de su dueño, de su amo. Dependiendo de su edad o de su fuerza, el valor de ese esclavo era semejante al de un burro o al de un arado. Dependiendo de qué tan joven, qué tan fuerte o qué tan sano todavía estuviera, era como se tasaba su valor. Entonces, cuando una persona se convertía en esclava, esa persona perdía su futuro. Perdía su vida, no importaba cuánto trabajara, cuánto se esforzara, esa persona nunca iba a recibir un pago de su salario, aun cuando trabajara mucho, hermano. Ni él ni sus hijos, si es que el amo no había vendido a sus hijos a otro dueño, ya no tenían esperanza de una vida mejor. No importara lo mucho que ellos trabajaran. El esclavo estaba condenado a trabajar para su amo hasta la muerte. Eso era una situación muy crítica, era algo muy triste, porque una familia normal, un jornalero, un trabajador podía perder su libertad, podía perder a su familia a causa de una deuda muy grande que se iba elevando con el paso del tiempo y con los intereses. Entonces, un esclavo, hermano, perdía su dignidad, perdía su futuro, perdía su vida, perdía su familia, porque le digo que había veces en que las familias eran separadas, se vendía a la esposa de un lado, a los hijos del otro, o al papá del otro lado, y la esclavitud era algo terrible y sigue siéndolo. Solo había una opción en esa
vida antigua para un esclavo. ¿Cuál era esa opción? Que apareciera un redentor, que pagara la deuda por él y que comprara su libertad. Ese redentor podía ser un familiar o un amigo que estuviera dispuesto a ir con el acreedor y que le dijera: ¿sabes qué? Yo pago la deuda por mi pariente o por mi amigo, ¿cuánto te debe? Aquí está. Y se firmaba un contrato en un tribunal y ya con ese contrato se extinguía la deuda y se liberaba al esclavo. La Biblia, hermano, habla de dos verdades fundamentales. Primera, que todo aquel que hace pecado es un esclavo del pecado. Segunda, que todos nosotros, sin excepción, todos nosotros hemos pecado. Por lo tanto, cada ser humano, hermano, que ha pisado esta tierra, cada nacido de hombre y mujer, se ha convertido en un esclavo del pecado. El pecado es un amo cruel que encadena la vida de aquel que está cautivo en sus cadenas, lo arrastra, lo envilece, al igual que la esclavitud física, le quita la dignidad, le quita el valor, le roba la esperanza. El pecado es así, te quita el valor como persona, te roba el futuro, separa familias, destruye destinos. Y no importa, hermano, lo que hagas para liberarte de las cadenas de la esclavitud. La psicología, la religión, la educación son inútiles para romper esas cadenas del pecado. Cada uno de nosotros, hermano, hemos estado atados a esa cadena. El apóstol Pablo dijo un día: estoy vendido al pecado. Pero gracias a Dios que Jesús apareció para redimirnos. Nuestro pariente cercano, nuestro amigo, gracias a Él, porque Él era el único que tenía los fondos suficientes para pagar una deuda que nosotros no podíamos, y Él era el único que tenía el amor suficiente para querer pagarla. Quiero que abras tu Biblia junto conmigo, ahí en Romanos capítulo 8, en los versículos del 1 al 2, porque quiero predicarte un sermón que le he puesto por título: no hay condenación. Mira lo que dice la palabra de Dios en esta tarde. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Quiero hablarte en primer lugar acerca de los efectos del pecado. Mira, es muy popular, sobre todo hoy en día, esa teoría que dice, o esa creencia que tienen algunas personas, que dice que podemos pecar y no tener consecuencias de ello. Dice: oh, tú vive la vida como tú quieras, al fin que vida solo hay una. Dice: tú puedes pecar y no tener consecuencias. Pero la Biblia dice algo muy diferente. En el Salmo 32:10, la Biblia dice: muchos dolores habrá para el impío, o sea, para el pecador, muchos dolores. No es que nadie pueda pecar y no pasa nada. Va a haber muchos dolores para el impío. No es posible, hermano, pecar sin consecuencias. Eso es algo que nadie puede hacer. Mira, cuando hay pecado en nuestras vidas, se inicia un lento pero seguro proceso de muerte. Hay un proceso que comienza a afectar cada parte de nuestro ser. Allí en Santiago capítulo 1, en los versículos del 14 al 15, la palabra de Dios nos describe este proceso de muerte que surge cuando hay pecado en nuestras vidas. Santiago 1, versículos 14 y 15, dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces
la concupiscencia, o sea, la tentación. Después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hay un proceso de muerte, hermano, en el pecado, porque la naturaleza del pecado es mortífera. Esto quiere decir que el pecado tiene la capacidad de destruir todo lo que toca. Todo puede destruir, decía yo hace un momento, una iglesia, puede destruir una familia, puede destruir una amistad, puede destruir un matrimonio, porque la naturaleza del pecado es de muerte. Hay algo que va a afectar. Le digo, a veces el proceso es lento. No siempre es algo instantáneo. A veces el proceso es lento, pero es inevitable. David, en el Salmo 32, él describe la agonía de su propio ser cuando el pecado entró en su vida. Cuando él se abrió al pecado, David escribe cómo hay un proceso de agonía que está tocando cada área de su ser. Acuérdese de algo. Los seres humanos estamos compuestos de 3 partes: cuerpo, alma, espíritu. El pecado afecta esas 3 esferas de nuestro ser. En el Salmo capítulo 32, versículo 34, David está hablando de su propia experiencia. Y mira lo que dice. Salmo 32, versículos 3 y 4. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y aquí, hermano, David está hablando de esa lenta agonía que le produce el pecado. Él dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Pero la palabra que aquí se tradujo como huesos, hermano, se quedó muy corta la traducción, porque la palabra es la palabra hebrea etzem, que esa palabra se usaba para referirse a todo el cuerpo, no solo a los huesos, sino al cuerpo entero. Y podemos ver cómo el pecado destruye, hermano, la salud de aquel que lo practica. Toda enfermedad tiene una raíz en el pecado. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, no los creó para enfermarse. Dios no creó la enfermedad. Dios no estaba en su plan de creación, no estaba en el plan de Dios. Sin embargo, cuando el pecado entra, aún nuestro cuerpo físico es afectado. Tú puedes ver, hermano, cómo el alcoholismo destruye el hígado de una persona, hablando solo de lo físico. El alcoholismo destruye el hígado, destruye el aparato digestivo de una persona. El tabaquismo acaba los pulmones, los pudre literalmente, su sistema respiratorio. Las drogas destruyen todo el sistema nervioso central de una persona, los deja muchas veces casi como zombies, es como si los chupara. Estoy hablando solo de lo físico. Tú puedes ver a alguien que está metido en las drogas y puedes ver aún en su físico cómo esa persona está muy en un proceso de muerte. La inmoralidad sexual acarrea enfermedades venéreas que pueden traer consecuencias no solo dolorosas, sino aún mortales. Ahora, date cuenta cómo el pecado toca, destruye el cuerpo de una persona. Se ha descubierto recientemente, los médicos han descubierto cómo enfermedades tales como úlceras, osteoporosis, y algunos tipos de cáncer tiene que ver con emociones negativas que la Biblia dice de ellas que son pecado. Cosas tales como la amargura,
el resentimiento, el odio, desencadenan ese tipo de enfermedades que ahora los médicos mismos han descubierto que tiene que ver con cosas emocionales. Un médico generalmente cuando tú vas por alguna molestia te pregunta, ¿y qué tal es usted de ansioso? ¿Está usted estresado? O algunos les preguntan, oye, ¿tienes problemas con alguien? Eso te lo pregunta un médico. David dice, mientras callé se envejeció mi cuerpo. Ahora, el pecado no solo afecta la parte física de nuestro ser, sino también nuestro interior, lo que no se ve. El alma. El alma se dice que es el asiento de la personalidad humana. Es en el alma donde reside nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestras emociones. Y el pecado, hermano, es capaz de trastornar la personalidad de alguien. Tú puedes ver como una persona, como si esa persona está trastornada a causa de ciertos pecados. Perturba muchas veces su capacidad de razonar. No sé si tú has visto gente que hace cosas que son irracionales, que ya están fuera de todo razonamiento, pecados que practica. Dice, pero ¿por qué haces eso? Dice, no lo sé, yo solo quiero hacerlo. Y es algo que escapa ya de la razón. Bueno, el pecado toca con ese lento proceso de muerte la parte interior de nuestro ser. Las emociones se afectan. Ya las emociones están enfermas también. Cuando uno se abre al pecado, David describe la agonía de su alma como dice, mi gemir todo el día, o sea, mi llanto todo el día. Porque el pecado, hermano, arruina todo lo que toca. El espíritu es la parte del ser humano que es capaz de relacionarse con Dios. Cuando nosotros nos relacionamos con Dios es a través de nuestro espíritu. Ahora, cuando hay pecado en nuestra vida, hermano, no es posible tener paz con Dios. No es posible. Se abre una brecha entre Él y nosotros. Por eso, gente que vive en pecado y que uno pudiera decir, esa persona tiene todo para ser feliz, pero dice, pero no tiene paz. Y a veces gente dice, no tengo paz, no me siento, no estoy bien, debería yo sentirme bien así como estoy, pero no tengo paz. Bueno, cuando el pecado entra, no es posible que tengamos paz con Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el pecado nos convierte en enemigos de Dios. Esa es una realidad. Hay una enemistad. No podemos tener paz con Dios porque hay una enemistad. Romanos 5:10 y Colosenses 1:21. Ahí es donde dice, nosotros cuando pecamos nos convertimos en enemigos de Dios. Por eso David, cuando está describiendo su proceso de pecado, él siente que la mano de Dios está en contra de él. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, así como que tu mano se endureció contra mí, secó lo mejor que yo tenía. Porque eso es lo que hace el pecado, destruye todo lo que toca. Todo. Por eso gente que dice, oh no, yo puedo hacer lo que quiera y no va a pasar nada, en realidad desconoce lo que dice la Escritura. Porque todo lo que el pecado toca, lo destruye. Ahora, si el pecado es tan malo, hermano, ¿por qué no simplemente salimos de él? ¿Por qué no simplemente dejamos de hacer esto que nos está causando daño? ¿Por qué no? Y ya, si ya vimos que es malo, piense usted en un
alcohólico. Yo era alcohólico, hermano. Y créame que yo muchas veces quise dejar de beber. Yo dije, no, ya estuvo. Ya estuvo, me meto en muchos problemas, me gasto todo el dinero de la quincena, me ando metiendo todo el tiempo en problemas, ya me duele ya el estómago, ya no puedo yo seguir, ya voy a dejar de tomar. Y la buena intención me duraba un par de días. O a veces ni siquiera llegaba a los 2 días, a veces al otro día ya estaba otra vez bien ebrio. ¿Por qué? En mi razón, yo estaba convencido de que eso estaba mal. Y cuando hablo del alcoholismo, no digo que eso es lo único, no, el pecado que usted guste, el pecado que usted quiera. Yo le hablo de mi propia experiencia. En mi razonamiento decía, esto está mal, me está saliendo muy caro. Me estoy metiendo en demasiados problemas, voy a dejarlo. ¿Por qué no podía? ¿Por qué gente que está encadenada hoy a las drogas o está encadenada al resentimiento o está encadenada a la pornografía o está encadenado a cualquier otro tipo de pecado no simplemente dice, sale ya me salí? Porque de la misma manera, hermano, en que un esclavo no tenía potestad sobre su amo, el ser humano por sí mismo no puede controlar el pecado. No se puede. Mira, hay personas que dicen que sí. Dice, oh, mira, si yo quiero, yo dejo de tomar mañana. Si yo quiero. Cuando yo guste, cuando yo quiera, yo dejo de hacer eso que estoy haciendo. Cuando yo quiera. El asunto es que la mayoría de las veces no sucede así, hermano. La mayoría de las veces no se pueden librar de esa cadena o simplemente se cambian la cadena de pie, ¿verdad? No son libres, dejan un pecado pero abrazan otro. Yo he conocido, he platicado con personas que han estado en grupos de alcohólicos anónimos y efectivamente ya no toman, ya no se emborrachan, pero ahora no pueden dejar el cigarro. Pero ahora se meten a otras cosas para calmar esas ansias que traen dentro de ellos. Personas que dejaron de tomar, hermano, pero no pudieron dejar de odiar. No pudieron dejar de envidiar, no pudieron dejar de adulterar, no pudieron dejar de robar. ¿Por qué? Porque el pecado convierte en esclavo aquel que lo practica. Decía yo cuando comencé la predicación, un esclavo no tiene voluntad propia. Él hace lo que su amo le dice, no si le gusta, no si le parece, no si está de acuerdo. Lo que el amo le dice, eso es lo que el esclavo hace. Entonces, por nosotros mismos, es imposible que nos liberemos del pecado. Ahora, acá hay otra cosa. Porque los seres humanos somos tan increíbles, hermano, tan tremendos, que podemos engañarnos a nosotros mismos diciendo, no, yo no peco, yo no le hago mal a nadie. Oh, si viera usted cuántas personas me he encontrado así. Dice, yo ni tomo, mira. Cuando dice, mira, es que tú necesitas a Cristo y necesitas venir al... No, pero yo estoy bien. Mira, yo de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa, ahí tengo a mi familia, no les falta nada. Yo no tomo, no fumo, no me drogo, menos que yo robe o que yo ande. No, malos los asaltantes, los narcotraficantes, esos sí son malos, pero yo no soy malo. El asunto, hermano, es que eso es un engaño. El pecado nos engaña. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 8, Jesús está hablando con un grupo de hombres y les está hablando acerca de esta realidad, de la esclavitud del pecado. Él dice, miren, todo aquel que hace
pecado se convierte en un esclavo del pecado. ¿Y sabes lo que estos hombres le dicen? No, nosotros no. Juan capítulo 8, versículos 31 al 34. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y ahí ve cómo funciona el razonamiento humano. Juan 8, versículos del 31 al 34. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecieran en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Pon atención en esa declaración. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Y Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, ve el modo de pensar de esta gente. Jesús les está hablando acerca de su necesidad de ellos, de ser libres. ¿Y sabes cuál es su respuesta? Nunca hemos sido esclavos de nadie. Le está hablando a los judíos que habían sido esclavos de amo tras amo, que casi que se los iban botando del uno al otro. ¿Te acuerdas de cuando estuvieron en Egipto? Que no estuvieron 400 años hasta que Dios les mandó a Moisés para hacerlos libres. Y dice: no, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y después de los egipcios vinieron los filisteos. Y después de los filisteos vinieron los babilonios. Y después de los babilonios los persas. Y después de los persas los griegos. Total que estos han sido esclavos de todo mundo. Pero en su ceguera ellos dicen: nunca hemos sido esclavos de nadie. De hecho, cuando ellos hacen esa declaración, tienen la bota de los romanos sobre su cuello, que los esclavizan. Vea nada más, hermano, hasta dónde puede llegar al autoengaño. Porque Jesús está hablando aquí en el contexto de la esclavitud. Hay gente que dice: no, yo no peco. Yo no peco. No hay nada de lo que yo tenga que arrepentirme. Yo estoy bien. Yo estoy en paz con Dios. Aunque la cosa se vea muy diferente, pues yo estoy en paz con Dios, porque yo no le hago mal a nadie. Ese es el mismo espíritu de engaño que operaba en estos hombres. Había un espíritu, ellos no ven, tienen una miopía que les impide ver su propia realidad, no solo física, porque son esclavos físicamente en ese momento y lo habían sido físicamente, sino lo peor de todo, su realidad espiritual. Ahí tienen delante de ellos al Redentor, al que los puede hacer libres en un momento si tan solo ellos vinieran y reconocieran su pecado. Pero dicen: no tenemos pecado, nunca hemos sido esclavos de nadie. Mira, aquel hermano o aquella que dice: no, yo no tengo nada de qué pedirle perdón a Dios, o yo no tengo nada que arreglar con Dios, se está engañando a sí mismo. Pero aquel que reconoce, así que hace un examen y que dice: bueno, tal vez no tomo y no me drogo, pero sí odio, pero sí envidio, pero sí he maldecido. Bueno, tal vez no secuestro ni mato, pero sí codicio a la mujer de mi prójimo. Sí he murmurado de personas. Sí he deseado que a fulano o a fulana le vaya mal. Solo aquel que hace ese examen honesto y dice: Señor, no me había dado cuenta y sí soy un esclavo. Él es el que tiene oportunidad para ser redimido. Aquel que dice: no, yo no tengo no traigo cadenas, aunque le suenen y las ande arrastrando, él no puede ser redimido. Mira lo que dice el apóstol Juan. En primera de Juan, Juan el apóstol fue testigo de esto, porque lo escribió en su evangelio. Pero mira ahora lo que él dice en primera de Juan, capítulo 1, en los versículos del 8 al 10. Mira lo que dice, primera de Juan, capítulo 1. Versículos del 8 al 10.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Más clarito, ni el agua. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, escucha, esto es lo importante aquí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Solo aquel, hermano, que reconoce su esclavitud, sus cadenas, puede ser redimido. El primer paso para que haya perdón de pecados es la confesión, el reconocimiento, el decir, sí, Señor, la verdad sí te necesito, la verdad sí estoy mal. La verdad no me había puesto a pensar en esto, pero me doy cuenta cuando me analizo a la luz de tu palabra, Señor, que no estoy tan bien como yo creía. Y dice el apóstol Juan, si confiesas y reconoces tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Amén. Ese es el primer paso, el reconocer. Pero para que haya perdón de pecados, no solo debe haber confesión o reconocimiento, debe haber un pago. ¿Te acuerdas de lo que te decía al principio de la predicación? Que cuando un esclavo o cuando una persona era tomada como esclavo por una deuda, no bastaba solamente que la persona dijera, oh, lo siento, discúlpame, me arrepiento mucho de haberme endeudado contigo, por favor suéltame. No bastaba eso, tenía que haber un pago, porque si no, legalmente él se convertía en un esclavo. O sea, no solo necesitaba haber un reconocimiento, debería haber un pago. Si no había un pago, esa persona no podía ser libre. Ahora entonces, ¿cómo lo hacemos aquí? Ya reconocí, estoy mal. Cuando Adán y Eva pecaron, allá en Génesis capítulo 3, la Biblia dice que Dios les confeccionó ropas para cubrir su desnudez. Esa ropa que Dios le puso a Adán y Eva se hicieron con pieles de animales. Ahora piense usted, ¿de dónde salieron esas pieles? Obviamente del sacrificio de animales inocentes que tuvieron que morir para poder cubrir la desnudez de la primera pareja. Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ahora, remisión significa liberación, olvido, una deuda cancelada. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ahora, el perdón, la remisión del pecado, hermano, no se da simplemente por la confesión. O sea, ese es el primer paso, o eso es lo que uno como hombre, como mujer tiene que hacer. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Sí, Señor, estoy mal, lo reconozco, no he hecho las cosas bien del todo, pero debe haber un pago. La palabra de Dios dice que hay un pago para el pecado y dice que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien tenía que morir para que hubiera remisión. Conecta Romanos 6:23 con Hebreos 9:22. Jesús tuvo que morir, Jesús tuvo que derramar su sangre, Jesús tuvo que morir en la cruz para que nosotros tuviéramos la posibilidad de ser perdonados. No era solamente decir, oh Señor, lo siento, oh Señor, discúlpame, no sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. No, debería haber un pago de por medio. Y ese pago, esos fondos, solo podía cubrirlos Jesucristo. No había nadie más que tuviera la capacidad para pagar el pecado de toda la humanidad. Nadie, hermano, ni siquiera la mejor persona del mundo. Mira, hay personas que cuando están atravesando por un gran problema o por un dolor muy profundo, cuando algo malo les está ocurriendo, dicen, no sé qué estoy pagando. Dice, estoy pagando un pecado.
Oh, no sé qué estaré yo pagando. O algunos dicen, bueno, voy a hacer un sacrificio o voy a hacer una manda para pagar mis pecados. Hay gente que hace eso, que en Semana Santa puede cargar una cruz o ponerse una corona de espinas o azotarse en la espalda y dice, es para pagar mis pecados. Nadie de nosotros, ningún hombre ni mujer, tiene los fondos suficientes para pagar su deuda. Y regresando al ejemplo del esclavo, es como si el esclavo encadenado, que fue vendido precisamente por no pagar la deuda, dijera, oh mira, te vendo mis cadenas, con eso cóbrate. Va a decir, no, tú necesitas pagarme. Solamente Jesús, con su sacrificio, pudo pagar nuestra deuda. Allá en Mateo 26, 28, horas antes de ir a la cruz del Calvario, el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión, para pagar los pecados. Esta es mi sangre. Yo la doy, yo la entrego para que los pecados puedan ser perdonados. No es que tú o yo podamos hacer algo para pagar nuestros pecados, no. No es que lo que estás atravesando ahorita y que te duele mucho y que tú estás pagando algo, no, tampoco. En el caso puede ser que estás viviendo las consecuencias del pecado. Pero Jesús dice, mi sangre es la que va a ser derramada para la remisión de los pecados. Quiero ir por último a ven a Cristo. Porque si confesamos nuestros pecados, hermano, y nos apartamos de Él, dice el apóstol Juan que Él es fiel. O sea, Él permanece firme en su pacto. Lo que Él dijo en un principio, Él lo sostiene. O sea, Él no se echa para atrás, Él no dice, bueno, es que eso era antes, pero ya la pensé mejor y no me conviene, o ¿sabes qué? Ya me pusiste de malas y ya me desdigo de mi trato. No, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él permanece firme en lo que dijo desde un principio. Dice, y justo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿qué tenemos que hacer para ser perdonados y ser limpiados? Si confesamos nuestros pecados, si reconocemos que no hemos hecho las cosas como deberíamos hacerlas. David entendía el valor de la confesión. Allá en el Salmo 32, el cual leímos hace un momento, él sigue escribiendo, ya nos contó cuál es la agonía que le produce el pecado, pero en el versículo 5, él está diciendo esto, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. O sea, no me hice como que no existía. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y ve cómo coincide una cosa con la otra, concuerda. Hay una armonía entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Confesaré mis transgresiones y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Pero ¿qué voy a hacer? Dije, te voy a declarar mi pecado, te voy a decir en qué lo hice mal. No voy a encubrir lo que he hecho, no voy a ser cómplice de mi propio pecado. Nuestro texto de esta tarde dice, no hay condenación para el que está en Jesús. Él está dispuesto a perdonar si tú vienes a Él y declaras tu insuficiencia para pagar esa deuda tan grande y permites que Él pague tu rescate. Si tú dejas que Él pague tu rescate, Él lo paga. Dice, ahora pues, o sea, ahora, hoy, en tiempo presente, ninguna condenación hay para el que está en Jesús. ¿Para quién es para el que no hay condenación? Para el que está en Jesús, para el que está en Cristo.
para aquel que le pertenece a Él, que permanece junto a Él. No importa en qué condición vienes, no importa cuántos fracasos hayas tenido en la vida, no importa lo terriblemente pecador que hayas sido en tu vida. Si tú hoy vienes a Cristo, hoy tú eres declarado inocente, porque Él ya pagó, Él ya cubrió la deuda por ti. Eso es lo maravilloso, hermano, del cristianismo. Todas las religiones te dicen que tú tienes que hacer algo para satisfacer a la divinidad, ¿verdad? Y hablaba yo el domingo en la tarde cómo en la antigüedad se tenían que ofrecer sacrificios a los ídolos. Acá en nuestra tierra, que nos sacrificaban a los guerreros, les sacaban el corazón, se los ofrendaban al sol. En las religiones, todas las religiones que el hombre inventa, hermano, uno tiene que hacer algo para ganarse el favor de Dios. Pero en el cristianismo Dios es el que se ofrece a sí mismo para pagar lo que nosotros no podíamos. Él se ofrece a sí mismo. Dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuál es la característica de aquellos que están en Cristo Jesús? Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar es un sinónimo de caminar. Caminas, como Enoc, que dice la Biblia, que él caminaba con Dios. Entonces, para aquel que permanece en Cristo, que está en Cristo, así tengas una hora, unos minutos de salvo, así tengas 50 años caminando con Él, no hay condenación, no puede venir a cobrarte nada ni nadie por un pecado. Nadie te puede venir a cobrar por un pecado que Cristo ya pagó y que tú ya reconociste. Dice David en el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Si lo comienza, Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto, o sea, pagado su pecado. Es como cuando tú vas a un restaurante y dices, oh, su deuda ya está cubierta, ya está cubierto. El perdón, hermano. Todos podemos acceder al perdón. Todos. No hay una sola persona que diga, no, es que mi pecado es muy grande y no va a alcanzar. No, la gracia de Dios es mucho más grande. Todos podemos acceder a ese perdón. Y el perdón, hermano, va a traer consecuencias muy diferentes a las consecuencias del pecado. Así como el pecado trae consecuencias, el perdón de Dios trae consecuencias. Y vámonos rápido, estoy a punto de terminar. ¿Cuáles son las consecuencias del perdón? El perdón trae paz. Lo que el pecado no, que el pecado no nos deja estar en paz, el perdón sí. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz. ¿Por qué? Porque ahora ya hemos sido justificados. No puedes tener paz si primero no estás en paz con tu Creador. Y no puedes estar en paz con tu Creador si estás en el pecado. Así es como funcionan las cosas. ¿Quieres tener paz con los demás? Debes tener paz primero con tu Creador. Y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Puedes dormir tranquilo. Puedes estar seguro. Si vives 100 años, tú le das gloria a Dios. Si el día de mañana tú tienes que partir con el Señor, tú dices, gloria a Dios, yo estoy en paz. Segundo, el perdón trae reconciliación. La reconciliación es cuando una persona, cuando unas dos personas de enemigas se convierten en amigas. ¿Te acuerdas que decíamos que el pecado nos convierte en enemigos de Dios? Bueno, el perdón nos vuelve amigos de Dios. Romanos 5:11. También nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nos gloriamos en Dios, porque por el Señor Jesucristo, ahora nosotros ya somos amigos de Dios.
El pecado nos vuelve enemigos. Cristo nos convierte en amigos. Y dice, ok, ahora tú puedes venir a Dios con esa confianza, con esa alegría, porque tú vienes a un amigo. Ya no sientes lo que sentía David, dice, oh, tu mano se endureció contra mí. No, ahora vienes con un amigo. El perdón trae justificación, Romanos 5:18. Justificación quiere decir inocencia. Tu expediente en el cielo está en blanco. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, o sea, de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, ¿por qué seguir cargando con una losa tan pesada cuando Cristo ya pagó? ¿Por qué seguir cargando en tu cuerpo, en tu espíritu, en tu alma, el peso del pecado, la enfermedad, la falta de paz, cuando Cristo ya pagó? ¿Por qué seguir viviendo separado de Dios cuando Él mismo es el que te extiende la mano y dice, ven, yo ya pagué por ti? ¿Por qué seguir encadenado cuando Él es el que tiene los fondos suficientes para pagar por tu deuda y hacerte libre? El pecado no hace otra cosa más que envilecer a las personas. Nos envilece, nos quita el valor, nos quita la esperanza, destruye todo lo que toca. ¿Por qué seguirlo abrazando cuando Jesús ha pagado por todo para que usted y yo podamos hoy venir a Dios, reconocer nuestras faltas y simplemente dejarnos abrazar por su gracia? Pecador, simplemente déjate abrazar por la gracia de Dios. Simplemente ven a Él y declara que eres insuficiente, que no tienes tú para pagar, que no sabes cómo salir. Y te aseguro que Él estará ahí para abrirte la puerta y decir, eres libre. Si eras esclavo del pecado, ahora te convertirás en un siervo de la justicia. Quiero pedir toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado, reverencia a Dios.